hacer en este momento es habilitar mi presentación. Yo les voy a hablar sobre un tema fundamental, importantísimo, que es el agua. Ustedes ya saben que es el agua, pero aquí voy a dar una orientación al agua subterránea. En general voy a hablar de todo el agua, pero específicamente con más detalle sobre el agua subterránea. Las personas que no son técnicamente entendidas pensarán que el agua subterránea es un misterio, y efectivamente es un gran misterio. Yo voy a tratar hoy día de apartar estos misterios, hacerlo más claro para que quede ya, digamos, con bastante claridad qué cosa es el agua subterránea. El agua, como ustedes saben, es fundamental para la vida. No se conoce, no podría entenderse la vida como tal si no tuviéramos el agua. Al principio vino el agua, no se sabe exactamente cómo se generó. Algunos científicos dicen que fueron los meteoritos. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con eso, porque hubieran tenido que venir muchos meteoritos, porque hay un montón de agua, ustedes saben. Todo el océano es 69% cubierto de agua, y la profundidad, lo más profundo del océano son 21 kilómetros. O sea, ustedes saben que el Everest tiene 8 o 9 kilómetros de altura. O sea, más del doble de la profundidad del Everest o de la altura del Everest son las zonas más profundas del océano. Hay un montón de agua. Pero esta agua es mayormente salada, y justamente voy a hablar de eso, de la división del agua en un momento dado. Pero para comenzar, el tema que nos ocupa ahora, yo voy a hablar una media hora más o menos, es lo que tengo. Este trabajo lo hicimos el año 2005. Tuve un contrato aquí en San Diego para hacer este trabajo. La orden, o sea, el trabajo era escribir sobre el agua subterránea de una manera que pudieran entenderlo los políticos. Quiere decir que le quitáramos toda la complejidad, las matemáticas, las ecuaciones, que habláramos para que pueda ser entendido por los políticos y las personas que no tienen una formación técnica. Lamentablemente el agua subterránea es bastante técnico, y vamos a decir algunas cosas importantes que son bastante técnicas, y espero que las podamos captar y comprender. La primera idea que yo tengo para ustedes es esto hoy día: agua superficial, agua subterránea. Todos vieron el agua superficial, muy pocos han visto el agua subterránea. Para ver el agua subterránea tienes que tener una noria de los que habían muchos años antes. Estas norias han existido por cientos de años. Se conoce que a cierta profundidad siempre está el agua subterránea, eso ya está estudiado. Allí, por ejemplo, el señor Mainzer, que hizo uno de los primeros estudios serios sobre el agua subterránea del año 1927, dijo, por ejemplo, y estoy citándolo aquí, dice: en tal lugar en Arizona de 1.2 a 15 metros, en Nuevo México de 0.6 a 18 metros, etc. Entonces, el agua subterránea siempre está allí. ¿Por qué? Porque hay suelo, y donde no hay suelo hay roca, pero en muchas situaciones la roca está resquebrajada, y por las rendijas de la rotura de la roca, que se ha roto seguramente por movimientos sísmicos, etcétera, se mete el agua de lluvia. El agua de lluvia siempre funciona por gravedad y se va a ir hacia abajo. Ya hubo un ruso hace varios años, hace como 40, 50 años, que dijo una cosa que es bastante cierta: que los 10 kilómetros de corteza tienen agua, los 10 kilómetros superiores de la corteza. Porque ustedes saben muy bien que la corteza terrestre tiene como 70, 80 kilómetros, y después de eso ya se vuelve caliente y comienza ya el magma famoso, ¿no? Que ya ustedes lo conocen. De los 70 kilómetros, los 10 superiores, allí hay agua, hay bastante agua, un montón de agua por decir. Ese es el agua subterránea. Comparemos primero el agua subterránea con el agua superficial. El agua superficial es la que está en los ríos y en los lagos, es el agua dulce. ¿Por qué el agua en el mar es salada y en los ríos es dulce? Esa es una pregunta interesante e importante que creo que vamos a tener que responder hoy día. Pero primero lleguemos aquí a esta presentación, y la primera pregunta, y la pregunta que vamos a responder hoy día, es el asunto de la sostenibilidad. Se sabe hoy por hoy que el ser humano, el género humano en el mundo, está usando ya el agua subterránea. Hasta el año 1910 no se usaba agua subterránea. Se usaba, pero poquísimo. Había que levantar el agua
digamos, mecánicamente por una noria, un pozo. O sea, esos son los sistemas, digamos, antiguos que había. Siempre ha habido. El agua se ha usado por miles de años, se podría decir. Pero a partir del año 1910 se desarrollaron las bombas. La bomba es un aparato, un mecánico, que te permite levantar, mover cosas. Y las bombas se utilizan generalmente materiales fósiles. Como en esa época ya se desarrollaba el petróleo y la gasolina, etcétera, se crearon las bombas y se comenzó a explotar el agua subterránea. ¿Por qué se explotaba el agua subterránea en esa época? Bueno, primero porque ya aparecieron las bombas. Segundo, porque también apareció ya el petróleo, la gasolina y todo eso se podía hacer relativamente en forma fácil. Y tercero, porque era necesario ir detrás del agua subterránea. Se entendía que había mucha agua subterránea. Aproximadamente se ha demostrado que la cantidad de agua subterránea explotable, hasta cierto punto, es aproximadamente 100 veces mayor en volumen que el agua superficial. 100 veces. Entonces, si falta el agua superficial, es muy fácil para cualquier persona, particularmente aquellas que van a utilizar bastante agua, decir, bueno, vámonos detrás del agua subterránea. ¿Dónde está el agua subterránea? Ese es el asunto. Entonces, las sociedades desarrolladas, sobre todo, se han ido ya por 120 años detrás del agua subterránea y la han bombeado. Pero hay un problema. Es un problema de sustentabilidad. Son dos problemas en realidad. El primer problema es que el agua superficial se genera, se recupera en promedio a nivel mundial cada 11 días, 11 a 12 días. La variación es de 6 a 20. Nuestros colegas los rusos estudiaron este sistema o estos procesos en un artículo que ellos publicaron, un libro es en realidad, que publicaron en el año 1978. Entonces ellos dicen que 11 días es el reciclado del agua superficial. O sea que si el agua superficial se acaba, se recicla porque vuelve a llover. 11 días regresa. Los reservorios pueden estar vacíos, pero en promedio 11 días y regresa. Que no es mucho, bueno, tampoco es muy poco, pero es suficiente como para sentarse a esperar. No es el caso del agua subterránea. El agua subterránea puede ser 100 años, puede ser 1000 años. En promedio se conoce que 1400 años es el reciclaje promedio del agua subterránea. O sea que nadie se va a sentar, si un reservorio de agua subterránea se depresiona, o sea, se aprovecha todo, nadie se va a sentar 1400 años a esperar que se recupere. Ese es el problema. El agua subterránea no es fácilmente reciclable. Sin embargo, las sociedades desarrolladas a nivel mundial, y hay bastantes, muchas, son 240 países, digamos, entidades en el mundo, de las cuales yo estimo que por lo menos la mitad están bombeando el agua subterránea. Los más avanzados, los más desarrollados, los que tienen más recursos para poder comprar la gasolina y poder hacer este trabajo. En California mismo, el estado de California, donde yo vivo ya por circunstancias de trabajo hace 40 años. Yo llegué el año 1980, tengo 42 años en California, casi toda una vida. Aquí se estima que el 55% del agua es superficial, el uso, y el 45% es subterránea. Ese número es alto y está feo, en mi opinión está feo. Yo me sentiría más cómodo si fuera 95 superficial y 5 subterránea, porque entonces quiere decir que no hay problema de que se acabe. Pero en este momento en California, que es un estado avanzado, digamos, políticamente avanzado en los Estados Unidos, todavía se está extrayendo mucha agua subterránea más allá de lo que podría o debería ser. Digo debería ser en forma fácil, pero en realidad es totalmente complicado. Les menciono, por ejemplo, que el estado de California ya hace 10 años que han decidido regular políticamente el agua subterránea, porque antes no había. O sea, el agua estaba allí y cualquier perico de los palotes podía bombear si tenía fuerza a cuántos metros, a los metros que usted quiera, 10 metros, 100 metros, hasta 1000 metros se ha bombeado agua subterránea, desde 1000 metros de profundidad. Imagínense la fuerza y la energía que se necesita para hacer eso. En diferentes países se utiliza más agua superficial, más agua subterránea. Lo cierto, hablando ya, digamos, en forma terminante, es que pasa lo siguiente. Las sociedades utilizan el agua superficial. Cuando llega un momento en que el agua ya superficial ya está toda, como decir, asignada, entonces los que necesitan agua se van detrás del agua subterránea. A mí me pasó una experiencia muy interesante en Loja,
Ecuador. Estuve allí en un curso y una investigación hace 4 o 5 años. Y le pregunté a mi colega, le dije, vamos a buscar los datos de agua superficial. Sí, me dijo, vamos a hacer completo y buscamos la precipitación, la escorrentía, etcétera, para estudiar los modelos, qué es lo que nosotros hacemos. Después de terminar ese trabajo del agua superficial, le dije, bueno, ahora vamos detrás del agua subterránea. ¿Qué datos hay del agua subterránea? Me miró, se sorprendió un poco que le hiciera yo esa pregunta y me dijo, doctor, aquí no hay datos. ¿Cómo? ¿No hay datos? Le dije, ¿no miden? No, me dijo, nosotros no explotamos agua subterránea. ¿Para qué si no necesitamos? Tienen 900 milímetros de precipitación anual, están en el centro del espectro climático, tienen 200.000 personas, no hay problema, todo el mundo tiene agua superficial. ¡Qué felicidad! En la ciudad de Loja, que queda, ustedes saben bien, en la sierra del Ecuador. Y esto lo voy a decir con toda entereza. Lo ideal sería no utilizar el agua subterránea. Es por eso que estos señores de Loja, pues por lo menos en esa época estaban muy bien. ¿Por qué digo yo eso si la industria del agua subterránea ya tiene 120 años? Y la gente se va a molestar cuando yo diga eso. Es que el problema es el siguiente, que el agua subterránea, eventualmente el 98% del agua subterránea que fluye debajo de la tierra pasa a ser agua superficial. 98% eso está estudiado bastante. Un 2% se pierde, porque va muy profundo y ya no se la encuentra, digamos, se va para el mar. Pero el 98% fluye horizontalmente, casi horizontalmente, y llega al río más próximo, a la corriente más próxima. Quiere decir que, como dicen aquí los americanos, robando a Pedro para darle a Francisco. O sea, es, tú estás bombeando agua subterránea, le estás quitando agua a alguien, aguas abajo. Y ese alguien puede ser una persona, puede ser una entidad, una compañía, o puede ser una planta, o puede ser un río. Pero ¿qué estamos hablando? ¿Ríos? ¿Los ríos tienen vida o qué? Claro que tienen vida los ríos. Tienen un montón de vida, la fauna, la flora, etcétera. Y podemos estar haciéndole mal al río o al otro sistema ecológico por el hecho de bombear el agua subterránea aguas arriba. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿vamos a llegar a parar todo el uso del agua subterránea? No sé, la verdad, yo me voy al cielo dentro de un tiempo, ¿no? Yo voy a estar en el cielo cuando eso pase. Les digo, para completar el tema, que el estado de California se ha dado 40 años para resolver el problema, en los siguientes 40 años. Uy, pero ¿por qué tanto? Es que ellos consideran que es muy difícil, es una decisión política. Hay gente que bombea hace mucho tiempo, 30, 40, 50 años, y que no se les puede decir porque son políticamente muy fuertes, pues sabes qué, no vas a bombear, no vas a parar. La gran mayoría aquí en California de esa agua que se saca del subsuelo va para la agricultura. Eso está demostrado, un 10% para la situación doméstica y el 90%. O sea, el gran león que se toma el agua subterránea es la agricultura. Ahora, ¿eso está mal o está bien? Bueno, producen bastante cantidad de comida y luego la comida beneficia a todos. Pero claro, ¿a qué costo? A costo de la falta de sustentabilidad o sostenibilidad. Nuestros hijos, nuestros nietos tendrán que darse cuenta o reconocer que efectivamente el agua que se usó ya no se puede reparar. Habría que esperar 1000 años o algo así, 500 años, y eso ustedes saben muy bien que no es factible. Entonces, hay el problema actual de la sostenibilidad. Fíjense que les menciono aquí, el estado de California se ha dado 40 años y en el resto de todos los otros estados de los Estados Unidos, son 50, todavía no se está hablando seriamente sobre la regulación del agua subterránea. ¿Y por qué hay que regular el agua subterránea? Por el problema de lo que se llama en inglés la tragedia de los comunes, bueno, en español. Es un tema económico, social y político bastante complejo y muy común. La tragedia de los comunes fue desarrollada por el economista Harding, inglés, en el año 1968. Él dijo, si hay un bien en común y no hay regulación, no entre el Estado, o sea que cualquiera puede hacer lo que quiera con el bien está en común, que eventualmente se va a echar a perder, porque como es un bien en común, algunos van a usar y abusar más del recurso y ellos se van a dar cuenta que es mejor que ellos, el razonamiento es, si esto se va a echar a perder, mejor lo echo a perder yo, porque yo lo echo a perder y luego me retiro. O sea, y está más rápido. Entonces, ese es el problema con el muy conocido término de la tragedia de los comunes. Entonces, todos estos sistemas en común, interesante, ¿no? Qué interesante que la palabra común ya ustedes saben de dónde viene, la comunalidad, en común de todos.
que este sistema pueda sufrir de esa manera. Y todavía, como les digo, California no lo ha resuelto, otros países no sé cómo andarán, pero es un problema sumamente difícil la regulación del agua subterránea. ¿Por qué? Porque ya hace 100 años que se viene usando sin regulación. ¿Quién es el dueño del agua subterránea? Eso es muy interesante. La verdad es que nadie, el que puede bombear agua, que la bombee. Y como el agua está toda conectada, teóricamente casi toda conectada, 99% del agua subterránea está toda conectada. Quiere decir que si usted hace un pozo a 1000 metros y comienza a bombear, se puede bombear el agua de las cuencas vecinas. El agua se estaba yendo para las cuencas vecinas, pero usted bombeó tanta agua que se la trajo el agua de regreso. Teóricamente se puede bombear agua de las cuencas vecinas y lejanas. Hubo un estudio del Servicio Geológico que demostró que en Arizona se podía hacer eso. Bombearon ellos, teóricamente, con un modelo, bombearon 200 años y a los 200 años pues se habían acabado todo el agua de todo el vecindario. Quién sabe, de 2, 3, 5 valles aledaños. O sea que, como ustedes ven, eso bien, prácticamente, yo no quiero llamarle robo, pero es un robo. Le estás robando el agua de la naturaleza, de otras áreas, etcétera. Entonces, ese es el problema, es el asunto de la fuerza. Y ustedes saben que la fuerza, la política están bastante conectadas. Entonces, ¿qué puede hacer la persona que no está conectada? Lo que podemos hacer es elegir a los políticos que piensan como usted, que son políticos más, digamos, en el funcionamiento de la democracia, que estén más de acuerdo, pues. Porque si ellos no lo van a hacer, no lo hacen y no lo entienden, pues no se va a poder resolver el problema. El ejemplo es muy claro, lo que ha pasado aquí en Estados Unidos en los últimos 4 años, que no quiero mencionar nombres, pero allí esos señores que estuvieron gobernando hasta hace año y medio, pues no querían saber, no podían saber, no sé qué pasaba, pero no entendían el aspecto o los aspectos que ustedes muy bien han entendido ya en la introducción a este curso. Entonces, el origen. Llueve, toda la precipitación se llega o fluye sobre la superficie o se mete hacia el terreno. Cuando se mete hacia el terreno se va generalmente rápido hacia aguas abajo, por gravedad, por supuesto, y llega a lo que se llama el nivel freático. Y cuando llega al nivel freático hace un giro como casi de 90 grados y se va hacia el mar. Muy poca cantidad de agua continúa yéndose hacia abajo. ¿Ok? Ese es el asunto. Eso está bastante claro, está demostrado eso. El 98% del agua que llega a la napa freática se escurre horizontalmente y llega hacia el siguiente río. Hacia el siguiente río. Ya hace 20 años que se conoce, a partir del año 2004, 2005, hubo un estudio aquí en Maryland, en Estados Unidos, que se demostró efectivamente con datos ya, o sea, no solamente hablando, sino con datos, de que el bombeo en las zonas cercanas a los ríos causaba efectos de bajada del caudal. Se bajaba el caudal y entonces había efecto. Si había, por decir, un dueño de esa agua, pues ya no se podría bombear o en todo caso entraban en lo que se llama litigio o jurisprudencia. Y aquí ustedes saben muy bien, en Estados Unidos hay mucho litigio, hay muchos abogados, digo yo, y tienen que comer, es la verdad. Todo el mundo está litigando con todos los otros. Entonces aquí es muy fácil hacer un litigio contra una persona que está bombeando aguas arriba porque se dice pues que se están quitándole el agua. Eso ha pasado en muchos sitios. A mí me ha tocado participar directamente en estos temas de los litigios por el agua subterránea. Y son litigios bastante serios y bastante costosos, porque el recurso agua pues es fundamental, sobre todo para el que tiene agricultura. La persona que es dueña de una gran área pues necesita el agua. Les doy el caso, por ejemplo, ya voy a tener que terminar aquí, no he ni comenzado y ya tengo que terminar. El caso del lago Tulare. El lago Tulare básicamente es, es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Sin embargo, ya se viene haciendo 100 años. Anteriormente el lago Tulare se llenaba de agua, se evaporaba y luego se rebalsaba y se iba al océano. Y hace más de 100 años, 120 años, llegaron, digamos, los que iban a hacer la agricultura, básicamente al principio de la edad de California, 1890, 1900, cuando California recién estaba siendo formada como, digamos, como ciudades, como estado. Y entonces decidieron esa gente explotar el lago y el agua para la agricultura. Y lo hicieron muy bien y se enriquecieron.
No lo quiero decir, pero hay que decirlo. El dueño de la mitad de la agricultura del lago Tulare es uno de los más ricos, de las personas más ricas en California. A propósito, falleció hace poco, ya le dio edad y falleció. Pero bueno, y entonces ahí han hecho una situación que han ganado mucho dinero en la agricultura, con grandes hectareajes, pero es a costa de echar a perder el terreno. El terreno se echó a perder, se está salinizando completamente. ¿Y por qué? Ese es otro tema que es muy importante. La sal, la cantidad de sal. Se conoce que en el océano está 3% de sal, 3,5% de sal. ¿Cómo llegó tanta sal al océano? Eso es importante. Hay unos medios locos que dicen que Dios decidió poner la sal en el océano. Eso no es cierto. La otra teoría, que es la teoría de la construcción, digamos, o de la evolución, es que el mundo tiene 4,6 mil millones de años y se fue generando y juntando la sal en el océano. Pero un ratito, ¿y por qué tanta sal? Es que la sal cuando llega, sobre todo el cloruro de sodio, cuando llega al océano ya no lo saca nadie, absolutamente. Tiene una gran solubilidad, la más alta de todas las solubilidades. Entonces el cloruro de sodio que llega al océano se queda ahí ya para siempre. ¿Pero por qué tanto cloruro de sodio? Es que se sabe que las rocas tienen sal, aproximadamente un 2% por peso de sal. En cualquier roca que usted tiene es sal. Varios tipos de sal, por supuesto, hay como 20 sales. La más nefasta, digamos, la más persistente es el cloruro de sodio, el cual ocupa el 85% de la sal en el océano en este momento, va aumentando. En realidad al océano llegan dos sales grandes, el cloruro de sodio y el sulfato de calcio, más o menos un 50%. Y al final el cloruro de sodio llega a ser 85% porque el sulfato de calcio se desaparece, se va al suelo y se viene a formar parte de las conchas y de los moluscos. Entonces, el sulfato de calcio sí se puede usar en el océano, pero el cloruro de sodio no. El cloruro de sodio es un elemento pernicioso porque casi nadie puede usarlo. No hay usos en la naturaleza para el cloruro de sodio. Ese es el problema. Entonces, tanta agua que está allí salada que no se puede usar, habría que quitar la sal. Y actualmente, como ya la gente, como ya no se puede ya reclamar ningún agua que no haya sido ya reclamada, las sociedades están usando la desalinización del agua del mar. Eso es una solución. Aquí en San Diego tenemos una planta desalinizadora. Entonces, ese es el origen de las sales. Ahora, una cosa que es importante reconocer aquí es que el agua subterránea, cuanto más profunda, es más salada. Ya les he dicho que los rusos dijeron que se podía hacer hasta 10 kilómetros. No dijeron que lo iban a bombear, pero decía que hasta 10 kilómetros hay agua, porque hay suficiente resquebrajamiento de la corteza, porque en una roca sólida no hay agua. Habrá muy poca agua y no se puede extraer. Pero la que está en la fractura sí se puede extraer muy fácilmente, muy rápido. Ya ustedes imaginan. Pero ¿qué pasa? Cuanto más profunda el agua subterránea, más salada es. Entonces es un pecado, y voy a decir tranquilamente, pecado. Es un pecado bombear el agua subterránea muy profunda, porque está sacándola a usted con sal. ¿Y qué va a hacer con la sal? Lo que está pasando ahora es que están utilizando el agua y la sal se está quedando por allí. Se está pasando aquí en California, imagínense, que supuestamente saben, que saben más, no saben en realidad. Se está quedando por en el Valle Central, hay muchas situaciones de eso. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Hay que ver ese asunto. La evapotranspiración es de las plantas. Las plantas necesitan evapotranspirar, porque las plantas es un sistema abierto, no es como el hombre, el ser humano es un sistema cerrado, en lo que nosotros tenemos nuestra sangre que recircula y no perdemos la sangre. Si perdemos la sangre nos morimos. La sangre es lo que recircula todos los nutrientes, etcétera. En el caso de las plantas no es así, es un sistema abierto. Tiene que recircular agua que se evapora y que se regresa. Porque si no hubiera agua, perderían su capacidad y se marchitan, pues, las plantas. Entonces, las plantas totalmente necesitan perder agua para poder sobrevivir. Que el agua se regrese constantemente. Pero el agua viene con sales. Y entonces, a la hora de evaporarse, se evapora el agua, pero no la sal. Entonces, la sal se acumula. Es un porcentaje pequeñísimo, pero con el tiempo se va acumulando. Pues. El tiempo puede ser 6 meses, un año. Y entonces hay ese problema. ¿Qué hacer con las sales? Y ese es un problema que todavía no tiene solución. La gente habla del agua. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el agua? ¿Cuánta agua hay? Y casi nadie se ha dado cuenta que el agua no es pura. El agua viene con sales naturales, ¿eh? Sales naturales.
no es contaminante, la sal no es contaminante, es parte de la naturaleza. ¿Por qué viene con sales? Porque el agua tiene una capacidad de recoger. La naturaleza le dio, Dios le dio al agua la capacidad de recoger. Entonces recoge, pasa por el suelo y recoge. Recoge lo que vaya que recoger. Y entonces por eso es que hay sales en el agua. Por ejemplo, aquí en San Diego, como estamos al término de la línea, el agua es bastante salada. Tenemos bueno, no quiero entrar todo en detalle, pero aquí el agua que sale de la tubería para tomar tiene 470 partes por millón. Se considera que 300 o 200 es normal. O sea que nosotros tenemos agua, perdón, que es 2 veces más sucia, que no es la más sucia, hay otras aguas más sucias todavía. El agua de Los Ángeles, por ejemplo, es más limpia, porque viene del norte. Y como viene del norte, viene de zonas húmedas, no de zonas áridas. Y es en las zonas áridas donde el agua le recoge estos elementos, digamos, del suelo, porque hay muchos más. En las zonas áridas hay más químicos que en las zonas húmedas. ¿Y por qué? Porque en las zonas húmedas ya hace tiempo que se lixivió, se lavó todo. Entonces ya quedó limpiecito. Por eso el agua de Los Ángeles tiene 200, 250 partes por millón. Usted toma el agua y está muy clara, no tiene sabor, es muy interesante. Pero aquí en San Diego no. Entonces hay ese asunto de la calidad natural del agua que tiene que ser estudiada. Pero es muy importante que reconozcamos aquí en este momento que la sostenibilidad del agua también está ligada a la parte de la salinidad. Ahora, este esquema de aquí nos da una idea de los componentes globales anuales. Esto es global, pero no se aplica a una situación específica, porque ustedes saben muy bien que hay climas. Por ejemplo, en el Perú, el clima de la costa es súper árido, casi no llueve. El clima en la sierra es subhúmedo. El clima en la sierra en realidad es casi el clima perfecto. Yo conozco ese tema. 800, 900 milímetros. Hace varios años hicimos un ploteo o un gráfico de la precipitación a nivel Perú y encontramos que en el centro, en los valles centrales de la sierra, que es todo el Perú, porque el Perú tiene la cordillera occidental de los Andes y la oriental de los Andes, al este está el Amazonas y al oeste está, digamos, el desierto, y en el centro. Y entonces hemos encontrado que la isoyeta de 800 milímetros pasa desde Amazonas hasta Puno, por todo el centro del Perú. Y eso es un gran descubrimiento, por decir. Porque eso, vamos, hay que hablar claramente, le da fuerza a la cultura inca. Porque ¿de dónde creen ustedes que sale la fuerza? La fuerza sale de la tierra, del agua y los nutrientes. Y en el 800 milímetros es donde los mejores nutrientes están en mejor cantidad, en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque en la selva ya no hay nutrientes, se lavó todo hace 5.000 años. Y en la costa hay nutrientes, pero no tienen con qué lavarlos, no hay agua. Hay que extraer los nutrientes del agua. Entonces, esa teoría la hemos desarrollado nosotros ya hace como 10, 15 años, de que la situación óptima para sostenibilidad de la sociedad sin insumos es 800 milímetros. Ya ven, y como los incas no tenían insumos, porque no tenían motores, no tenían aviones, no tenían barcos, tenían que comer y producir lo que estaba allí, y lo hacían muy bien. Y también lo hacían que en 200, 300 años ya se habían llegado hasta el sur de Colombia y a la mitad de Chile. Y yo en una vez estuve bromeando con unos mexicanos, tengo muchos amigos mexicanos porque vivimos cerca, y yo les dije, en broma, ¿no? Por supuesto, pero con cierta seriedad, les dije, miren, si Colón se demora 100 años en venir, que no es nada, digamos, o sea, que es una situación normal, ustedes en vez de hablar náhuatl, hubieran estado hablando quechua, les digo. Porque los incas se iban hacia arriba, iban a llegar y les iban a dar a la torre a los nahuas. Los náhuatl no habían conquistado todo México, eso es falso, que los náhuatl en México, Tenochtitlán, los nahuas tenían, no sé exactamente el área, pero yo estimo que tenían el Estado de México, un poquito por aquí, un poquito por allá. Pues a grosso modo yo les digo que a lo mejor el 10% de lo que hoy se conoce como México era de los náhuatl. Y el resto, una gran cantidad de etnias que todavía no habían podido subyugar, por decir, porque los náhuatl subyugaban a todos los vecinos. Tan es así que la historia demuestra que cuando vino Cortés a México,
se encontró con un montón de amigos entre las tribus o las etnias que habían sido ya subyugadas por los náhuatl, los que estaban en el centro, ¿no? Entonces, esa es la historia. Como ustedes ven, está todo relacionado. Como ya se dijo, la conectividad es una. Yo soy personalmente ingeniero civil. Y cuando yo estudié en la uni, se podía estudiar construcción o estructuras, que es el cálculo, o el agua, la hidráulica, se estudiaba hidráulica, o los caminos. Y yo escogí la hidráulica porque pues me pareció y recomendado por mi padre también, que decía que está todo por hacer y bueno, ahí hay trabajo. Entonces yo me metí a la hidráulica ya el año 65, 66, saliendo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y ahí me he quedado por más de 50 años. Es un buen trabajo, hay mucho trabajo. Lo importante de la hidráulica, no lo importante, es lo atractivo, es que usted nunca termina de aprender. Entonces allí hay dos posibilidades. Una, que usted hace una sola cosa y se aburre y bueno, no importa porque es una sola cosa y lo hace muy bien. Otra, que usted necesita variar un poco su tema para no aburrirse. Esas son las personas que son más diversas, digamos. Y en el agua usted nunca se va a aburrir. Yo he catalogado 106 tipos de hidrología. ¿Cómo 106 tipos de hidrología? Sí. Lo tenemos en mi página, en mi sitio web. Pero es inventos del doctor Ponce. No, no, inventos. Para yo catalogar esas cosas, yo he necesitado buscar un libro por ejemplo, hidrología rural, o hidrología de bosques, o hidrología determinística, o etcétera, etcétera. 106 tipos de hidrología. Yo les digo a mis alumnos sin mentirles, si yo domino 10 es mucho, los otros 95 no los domino. Hay que llamar a otra persona porque esa parte no la sé. Fíjense nomás qué tan especializada es la situación. Lo mismo en la hidráulica. Yo, por ejemplo, manejo la hidráulica superficial, no la de las tuberías. Si alguien quiere que yo haga un tubo, le digo, no, no, yo no manejo ese tema. A mí dame un canal, un río. Y en eso hacemos muy buen trabajo. Pero ya nos hemos especializado, pues. O sea, como ustedes ven, ese es el asunto. La calidad y la cantidad. Aquí tenemos un gráfico muy interesante que ve el porcentaje del agua salada, luego el porcentaje de agua subterránea es 30% del total, y de allí los ríos es el 2%, o sea que el agua corriente de los ríos es pequeñísima en volumen comparado al resto. Y ya les digo, si no fuera que hubiera que bombearla, podríamos entrar al agua subterránea y sacarla. Pero hay otros problemas que cabe mencionar, que ya los voy a mencionar al final de esta presentación. El problema principal que yo veo es primero que hay que bombearla. ¿Y cómo la vas a bombear? Eso no se hace con mantequilla, tiene que bombearla con gasolina. Y la gasolina es funesta. Ya sabemos eso, desde hace 50 años. Oh, no, dicen por allí que hace 20 años se sabe el calentamiento global. No, señor. El calentamiento global fue introducido formalmente en la ciencia por el señor Arrhenius, un sueco, el año 1897. O sea, hoy en este momento tenemos 125 años del conocimiento de lo que es el calentamiento global. 125 años. Y no hemos hecho casi nada. ¿Por qué no hemos hecho nada? Pero eso es una cuestión moral, ética. Por supuesto que es moral, ética. Pero no hemos hecho casi nada. Porque en el medio están los intereses económicos. Y los intereses económicos son muy fuertes, en todos niveles, en todos los niveles. Y además la costumbre, ya nos acostumbramos a los carros, pues. Los carros aparecieron en 1920. Tenemos exactamente 100 años de automóviles. Y yo lo digo y lo repito aquí. El señor Henry Ford, sin saber, le hizo un gran daño a la naturaleza, a la sociedad, digamos, a la naturaleza. Porque él inventó como se dice en inglés, el assembly line. O sea que él permitió que el auto no fuera privilegio de los ricos, que fuera cualquier perico de los palotes, eventualmente podría comprarse un auto pagando 10, 15 mil dólares. El assembly line, él produjo estos en cantidades a partir de 1903, el modelo T. Ya para 1920 ya todo el mundo que podía, tenía su carro. Y hoy por hoy, ¿quién creen ustedes que es el culpable de este último calentamiento de los últimos 20 años? Y yo lo voy a decir tranquilamente, sin bemoles. Nuestros amigos o colegas los chinos. ¿Por qué? Porque ellos son muchos. Son 1.5, por cada americano hay 5 chinos. Los peruanos son 30, 40 millones. O sea que son como 30, 40 personas de nacionalidad china por cada nacionalidad peruana. Y los chinos en los últimos 20 años, 30 años, han accedido a tener recursos, pues. Ahora están ricos. Y lo primero que hicieron fue toda la clase
inferior, digamos la clase baja, pasó a ser clase media. Y lo primero que hace un ciudadano que accesa a la clase media es comprarse un automóvil. Entonces los chinos ya hace 20, 30 años comenzaron a producir en masa y ahora son ellos los más grandes productores de automóviles. Todos están moviendo en automóvil y eso, por supuesto, ustedes saben muy bien que produce el calentamiento. En este momento tenemos aproximadamente 1.400 millones de autos. En este momento hay un auto por cada 5 personas, en promedio, a nivel mundial. Un poquito menos. Pero en el plan que estamos, si no hay control y si no hay regulación, pues llegará a ser igual. No sé cuándo será eso, ya será después de mi tiempo. Bueno, entonces, terminamos aquí. Toda esta parte técnica, ya esto ya es hidráulica, los acuíferos, ¿no? Los acuíferos, como ustedes ven, este gráfico es muy interesante porque demuestra la interacción que hay entre el agua superficial y el agua subterránea. No hay dos aguas. Hay gente que dice, no, pero el agua superficial, el agua subterránea. Eso está mal. El agua superficial y el agua subterránea están totalmente conectados. Yo hace poco estuve, no hace poco, hace varios años estuve en Ecuador, contacté con un alumno mío de hace 50 años. Me dijo, doctor Ponce, ya se nos acabó el agua superficial. Vamos a contratar a alguien que nos diga dónde está el agua subterránea. Yo le dije, mira, fulanito, ¿cómo dice? No, José, José, por decir. Mira, José, cuando tú hagas eso, por favor, asegúrate que al costado del hidrólogo subterráneo haya un hidrólogo superficial. Porque si no, no van a saber cómo hacerlo. Los hidrólogos subterráneos no saben hidráulica superficial. Ya les dije que hay 90 tipos. Entonces, tienes que tener un grupo de gente que pueda solucionar el problema, porque una persona nomás no lo puede hacer. Los hidrogeólogos están acostumbrados a partir, en función de la escuela, a bombear. Tú no le puedes decir a un hidrogeólogo, no bombees, porque te va a decir, me estás matando. Yo sé bombear, aprendí a bombear y voy a bombear. Así es la situación. Entonces, como ustedes ven, la cosa es mucho más complicada que eso. El gran Maquiavelo, del cual yo soy gran admirador, por singularidad, porque mucha gente no lo entiende a Maquiavelo, dijo en uno de sus escritos, el más fabuloso, el de los discursos de la década de Tito Livio, que el hombre podía resolver problemas singulares muy fácilmente, pero problemas generales que no lo hacía bien. Fíjese qué interesante. O sea, nosotros, si yo quiero resolver un problema matemático, un modelo matemático, me siento y en un par de meses sale, y lo hemos hecho varias veces. Pero resolver el problema del calentamiento global no lo podemos hacer porque es muy complicado, político, etcétera. Uf, económico, imagínense, imagínense. Entonces, ese problema, todo yo me demoré casi un par de meses de hacer este trabajo. Me lo encargaron, pues. Y lo que había que hacer era hablar en fácil, no en difícil. Y esa es una de mis características. Yo te puedo hablar en cualquier nivel, facilito, más difícil, complicadísimo. Hay artículos que yo he escrito que ni yo los puedo leer, ya me olvidé lo que había escrito hace 50 años. Está muy complicado, pura ecuaciones. Ya dijo un americano que la legibilidad de un artículo está en función directa del número de ecuaciones. Si el artículo es pura ecuaciones, no se puede leer ya. Y efectivamente es así. Yo tengo artículos que son 90, 95% pura ecuaciones, que lo hice cuando estaba joven, ¿no? Este artículo ya tiene más o menos 15 años. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso del efecto del bombeo del agua subterránea en Arizona. El río era así en el año 42 y el 89 se amplió como a 3 veces más ancho, porque se murieron todos los árboles que estaban al costado protegiendo la costa, protegiendo el nivel. ¿Y por qué se murieron? Porque les quitaron el agua por debajo, pues. El agua estaba en la superficie a unos 20, 30 pies y resultó a 150 pies. ¿Por qué? Porque desarrollaron la ciudad de Tucson y la ciudad de Phoenix y de algún sitio tenía que salir el agua. Y ustedes saben, no sé si saben, pero los americanos consumen 4 veces más agua que los latinos. Nosotros consumimos 200 litros por diseño, por día, y ellos consumen 200 galones. Y no se necesita un Einstein para darse cuenta que un galón es 3.7, 3.8 litros. Y ya les dijo un periodista hindú el otro día, le dijo, ya sé cuál es la solución. La solución es que ustedes, los americanos, usen la norma que se usa a nivel mundial, que es 200 litros, no 200 galones. O sea que están muy gordos, pues. Pero regresar a lo que ya gozaron un montón de años con esos 200 galones y ahora regresarlos que ellos regresen de su propia cuenta a 200 litros, que es un cuarto del uso, eso va a estar difícil. Pero tendrá que ser, no sé. Ahora tenemos el asunto del calentamiento global y aquí voy a terminar, porque si no nos extendemos. Aquí está la tragedia de los comunes, ya les he hablado de eso, los impactos. Este es otro, quiero terminar aquí porque esto es importante. El impacto no solamente es que el agua se va a bajar, y cuando ya se baja el agua ya es más difícil bombearla. Si usted tiene dinero para hacer un pozo de por decir 100 metros, a la hora que el nivel se baja menos de 100 metros ya no puede bombear. Se quedó seco su pozo.
y adentro uno más grande que tiene capacidad hasta de 200 metros, y ese señor sí puede bombear, o 300 metros, etcétera. Y entonces ahí se produce un conflicto, una pelea entre el que no tiene muchos recursos, pero todavía está bombeando, y los otros. Otro problema que hay es lo que se llama el hundimiento de la tierra, y esto ha pasado en varios casos. No quiero entrar al detalle, pero la ciudad de Las Vegas ya ha demostrado que se está hundiendo, porque le han sacado mucha agua. Ya no le han sacado, pero ya ese hundimiento tiene 50 años. Ya se hundió como un pie y medio, hace 50 años, ya no se va a recuperar. Entonces eso tienen que considerarlo, porque eso modifica una serie de cosas, ¿no? Árbol muerto, ahí voy a terminar. Si un árbol está usando el agua, digamos, el agua en la zona badosa, la zona no saturada, si usted le baja el nivel freático por exceso de bombeo, se va a morir el árbol. Justamente eso es lo que pasó a la señora esta, cuyo nombre no quiero mencionar, que me contrató para hacer este trabajo, porque ella quería decirles a los políticos en forma muy sencilla qué es lo que estaba pasando en su tierra. Sus árboles estaban muriendo. ¿Por qué? Porque al costado había un señor que estaba bombeando mucha agua. ¿Ves? El mismo cuento de siempre. Los árboles muertos, los pozos secos. Y si la extracción es cerca al océano, lo que va a producirse es un regreso del agua del océano. En la forma natural, el agua tendría que ir por gravedad hacia el océano. Pero si usted le quita el agua y lo pone aquí más bajo, el agua del océano se va a volver a meter. Y termino yo con un cuento, porque tengo muchos, porque he trabajado bastante. Cuando estuve en Piura una vez, y un relacionado mío, un tío, me dijo algo de que estaban bombeando el agua en la costa y querían saber si estaban bombeando aguas, de dónde salía el agua. Entonces yo le dije, ustedes miran la salinidad, le dije. Si la salinidad base son 200, que viene del norte, o sea, viene del este, perdón, depende de cómo está, viene de la costa, de la montaña. Pero si esas 200, por decir que es una salinidad base, comienza a subir 210, 220, quiere decir que ustedes están sacando agua del océano, pues. Se están regresando el agua del océano. O sea que es relativamente fácil darse cuenta, y eso ha pasado y está pasando. Justamente hace poco hubo una presentación de una estudiante de la Universidad de Tacna que hizo un trabajo sobre eso, sobre la afluencia, el bombeo excesivo en el acuífero allá en Tacna, no me acuerdo el nombre en este momento, Tarata creo que es, y los efectos del bombeo excesivo que estaban regresando el agua. Como ustedes ven, a toda suerte de bemoles, y todas tienen que ser estudiadas, pero también deben ser entendidos a un cierto nivel político por la gente que va a votar por los políticos. Lo que hay que hacer es que hay que votar por los políticos buenos y votarlos a los políticos malos. Y con eso yo termino mi alocución. Ya hemos tenido muchos, sobre todo aquí en este país. En este país de lo que yo, bueno, yo ya soy nacionalizado, pero yo me considero todavía prestado, ¿no? Porque al Perú no lo he abandonado. Yo siempre estoy en el Perú a cada rato, me gusta. Me gusta mi tierra. Pero obviamente ya después de muchos años nos hemos nacionalizado aquí, pues por la cuestión de la legalidad, etcétera. Bueno, con eso termino mi presentación y me hago disponible a tal vez 5 minutos de preguntas. Patricia, ¿qué dices? Sí, doctor, agradecidos por su magnífica exposición, muy pedagógica, muy entendible, ¿no? ¿no? A todo el repertorio de profesores, ¿no? De gente que está preocupada por el cuidado de la casa común. Bueno, 5 minutos, y si hubiesen preguntas, por favor, si podrían levantar la mano o de repente activar su Ya, audio. Adelante. ya yo les di la solución, ¿no? Hay que votar por los políticos buenos y votarlos a los malos. Sí, Movimiento Laudato sí. Martín, me parece Charo. Adelante. Sí, buenas noches. Muchas gracias por muy didáctica la presentación, en verdad, para llegar a todo público. Y eso es lo importante, porque lo que debemos hacer es que tenga efecto reproductivo, ¿no? De poder también compartir este tipo de ponencias tan importantes. Una pregunta, por ejemplo, en Pucusana está en la sucursal de Coca-Cola que extrae agua subterránea. Yo no sé por qué le dan eso cuando Pucusana tiene problemas de agua. Hay lugares en Pucusana donde no hay agua. Y sin embargo, extraen agua subterránea para producir la Coca-Cola. Y dicen que es una de las mejores, con el mejor sabor, pero como usted dice, el agua subterránea se demora 1400 años en regenerarse, ¿no? O sea, yo no sé con qué criterio se da un permiso para extraer
tal cantidad de agua, porque no debe ser poca la cantidad de agua, porque es para distribuir a todo el Perú. Ya, yo no puedo opinar sobre esa situación específica porque no la conozco en detalle, pero sí le voy a opinar en general. El agua que está pasando por allí, el gradiente viene de la montaña. O sea que si ellos están tomando el agua que viene, que está bajando hacia el mar, pues esa es agua relativamente fresca. Pero si bombean mucha agua, yo no sé cuánto están bombeando, pero si bombean mucha agua les va a pasar lo que les dije hace un rato, que se va a comenzar a salinizar el agua y eso no les va a gustar, porque la Coca-Cola no es ni debe ser salina. Deben tener los ingenieros químicos ahí que están mirando. Ahora, sobre el asunto político de por qué le dan a la Coca-Cola esa capacidad o esa cantidad, esa es una situación política, en el más alto nivel de la decisión política. Por eso es que les digo, hay que votar con V chica a los políticos buenos y votarlos a los malos. Hay muchos políticos malos, los que no entienden y los que no quieren entender, porque tienen ciertos negocios, etcétera, contratos y quién sabe otra cosa más que no quiero mencionar. Pero lo cierto es que es eso. ¿Que por qué le dieron el permiso? No sé, los detalles no los conozco. Es una empresa, emplea mucha gente, etcétera. La Coca-Cola, hay gente que habla mal de la Coca-Cola, otra gente que habla bien, no sé, la verdad. Yo de vez en cuando me tomo mi Coca-Colita, ¿no? Porque es rica, ustedes saben. Y es justamente eso. La gente no sabe de dónde viene la Coca-Cola. Yo no les voy aquí a dar una lección sobre eso. Pero la coca, la parte coca, viene de coca del Perú. ¿Y por qué? Y remítanse a la historia, pues busquen en el Google de dónde salió la Coca-Cola. Y fue ahí que comenzó. Ahora que está a nivel mundial es otro cuento. Que los americanos lo industrializaron en 120 años, etcétera. Pero la coca es original. Y entonces la pregunta es, ¿cuán adictiva es la Coca-Cola? Y la respuesta es como el café. El café también es adictivo. La Coca-Cola es menos adictiva, pero también es adictiva. Ahí hubo un fulano que hizo un cálculo una vez que para usted tomarse la cafeína en la coca que se toma en un café tendría que tomar 8 Coca-Colas. Y como nadie va a tomarse 8 Coca-Colas, pues es menos cafeína, menos adicción en la Coca-Cola. Pero yo le digo lo siguiente, que yo soy una persona normal y me considero muy razonable. Y yo no me tomo una Coca-Cola. Nunca. Cuando me tomo una, me tengo que tomar otra. Y a veces hasta 3. ¿Y por qué cree usted? Porque le agarra, pues, está rico, pues, en su mente se da cuenta que eso me gustó. Y lo voy a repetir. ¿Ves? Y es así. Ahora, de que nos vamos a morir de tomar mucha Coca-Cola, pues ese cuento yo no lo conozco, no soy médico. Yo no voy a comprar Coca-Cola, digamos, para tenerla en el refrigerador. No, considero que eso ya es abuso. Pero de vez en cuando me tiro en el campo, sobre todo para darme un poco más de energía, mi Coca-Colita, pues es cierto. Y todo el mundo lo hace. O sea que mala no es, creo yo, pero tampoco hay que abusar. Bueno, eso es nuestro comentario sobre la Coca-Cola. Doctor, José es mi invitado a propósito. Trabaja conmigo. muy buenas noches. Doctor, ya que ahora está muy de moda la ósmosis inversa y el proceso de desalinización de los mares, ¿usted recomienda desalinizar los mares? ¿Cómo afectaría a la parte ictiológica de... Ajá. Ese es un lío, digamos, hay varios bemoles sobre ese asunto. El primero es, ¿qué efecto en la ictiología va a tener la planta? Porque la planta saca 33 partes por millón y regresa 70 partes por millón, porque le tiene que sacar, tiene que limpiar el agua y luego hay una salmuera 2 o 3 veces más salada y la tiene que botar y difusionar, pues tiene que difusionarla. Entonces, en un sistema, y ahí estoy entrando fuera de mi campo, porque tú sabes, todo es especialidad, en un sistema bastante bien diseñado que bota la salmuera 3 veces más sal, lejano, digamos, a unos kilómetros, y que entre ya con la recirculación del mar, el mar sabe recircularse, es posible que se pueda difusionar tal vez adecuadamente. Pero ese no es el único problema. El otro problema está de que esa agua que se ha desalinizado se va a usar. Pero ¿dónde se va a usar? ¿En la costa? No. La ciudad está más arriba de la costa. O sea, hay que bombear esa agua hacia donde el uso, pues. Yo vivo, por ejemplo, aquí a 200 pies, 60 metros de la costa. A 5 kilómetros de la costa ya está a 60 metros. Y si yo tuviera que usar esa agua, habría que bombearla, pues.
que no la van a traer en burro, ¿no? Había que bombearla. Y ese bombeo, hoy por hoy, todavía es fósil. Los americanos no se han dado cuenta todavía que están bombeando un montón de agua con fósil. O sea, a eso habría que sumarle a los automóviles. Yo estimo un 10%, 20% se ha calculado. Eso está en el Google. Que el efecto de los combustibles fósiles para los automóviles es un 80%, más 80-85%. El otro 15% de todos los otros usos de combustibles fósiles que existen. Y existen una cantidad enorme. El agua de California, por ejemplo, se trae del norte. Ya les dije que el agua del norte es más limpia que la del este. Los dos se tienen que traer con bombeo. Porque no hay gravedad, pues. O sea que la gravedad puede ser aquí, pero de repente llega un momento en que ya no sube el agua, tiene que bombearla. Hay unas grandes bombas que están al norte de Los Ángeles, inmensas bombas que trabajan 24 horas al día para poder bombear y traer el agua del norte de California hacia Los Ángeles. El agua que viene a San Diego viene del este, también con cierto bombeo, no todo, menos bombeo, pero también con cierto bombeo. Entonces, como ustedes ven, la sociedad en los últimos 100 años ha aumentado comodidad, ha aumentado desarrollo, pero ese desarrollo ha sido hasta cierto punto contraproducente. Y el año 1987, y aquí voy a terminar, las Naciones Unidas se reunieron y dijeron lo siguiente. Dijeron, nos hemos dado cuenta que hay desarrollos que son insostenibles o no sustentables. Y lo que queremos hacer es que esos desarrollos no sean los desarrollos de los países que todavía no se han desarrollado. Ok, ya un tercio se desarrolló, pero el otro 2/3 no debe hacer el mismo patrón, porque si no, se va a echar todo a perder. Imagínense que todos utilizaran la misma cantidad de energía per cápita que utilizan los países desarrollados, nos hundiríamos más rápidamente. ¿Que ya nos estamos hundiendo? Claro que sí. ¿Que el doctor Ponce no lo va a ver? Bueno, ya lo estamos viendo, pero poco. Pero que se verá de aquí a mis hijos y a mis nietos. Se tendrá que ver y se está viendo. Ya lo sabe todo el mundo. Los únicos que no lo saben todavía son los políticos. Disculpen que hable así. No quiero ir muy lejos. Pero aquí en Estados Unidos se eligió a un señor que no entendía el calentamiento global. Y cuando vino la niña esta de Suecia a explicarle a él el calentamiento global, ¿cómo se llama la niña, José? Greta Thunberg. Greta. Ahí está Greta. Greta a los 16 años ya razonaba, desde los 4 o 6 razonó, se dio cuenta y como Suecia es un país, digamos, especial, se le ocurrió a ella llamarle la atención al presidente de Estados Unidos, el presidente se rió de ella y le dijo, mira, ándate al cine, aquí está tu propina. Así creo que le dijo. Imagínense. Entonces, en ese plan no llegamos a ningún sitio, pues. Bueno, con eso termino yo mi alocución. Gracias por la atención prestada. Los insto a que aprendan un poco más del agua porque es fundamental. Nosotros hemos creado el término ingeniería del agua, porque yo ya hace 20 y tantos años, perdón, desde el año 89, 79, hace más de 40 años, casi toda mi carrera, hemos venido haciendo ambiental, porque desde el principio nos dimos cuenta que había que ser el ambiental, porque no se trataba solamente del agua para satisfacer al género humano, el agua satisface a todos los géneros, las plantas, los animales, etc. Y no podíamos tomarnos todo el agua, pues, y ese es el gran problema actual. ¿Cuánta del agua existente le pertenece a los humanos? Porque el resto, que no son humanos, también tienen derecho. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, doctor. Había una intervención más, pero ya bajó la mano, entonces agradecemos esta bonita charla y hasta otra oportunidad, doctor, con sus aportes, ¿no? Al cuidado de la casa común, nuevamente, le repito. Gracias. Un placer mío y agradezco la oportunidad que nos da el Papa, Santo Padre Francisco, porque él fue el que originó esta idea de juntar la religión, nuestra religión, con el pensamiento político actual. Pues. Y se escribió esta encíclica que yo, les voy a decir con toda franqueza, no la he leído toda, pero sí la he hojeado y me parece que está muy en caja.